En el 50 aniversario de mis padres, mi hermana agradeció a cada hijo que hizo de esta familia lo que es. Se saltó mi nombre. Luego, mi hermano alzó su copa y dijo, un brindis por los que siempre estuvieron ahí cuando importaba. Ni siquiera me miró. Yo me reí con ellos, me comí mi pastel y me fui en silencio. 3 días después, les envié un vídeo que hizo que todos dejaran de sonreír. Dicen que el hijo menor es o el favorito o el olvidado. Yo solía pensar que era lo segundo, pero con los años, me he dado cuenta de que es peor que eso. No fui olvidado. Fui ignorado a propósito. Mi nombre es Eric, tengo 31 años, y esta historia comienza con un bocado de pastel de vainilla y una risa que no sentía. Mis padres celebraron su 50 aniversario de bodas hace 3 meses. Fue una celebración enorme y extravagante en un salón de banquetes alquilado, manteles blancos, sillas doradas, un cuarteto de cuerda, todo incluido. Mi hermana, por supuesto, lo planeó todo. Lidia es la mayor, tiene 42 años, y siempre ha sido la hija predilecta, organizada, responsable, casada y con 3 hijos. Es la que envía tarjetas de agradecimiento y organiza la cena de acción de gracias. Luego está Adam, de 38, el hermano del medio y mi hermano mayor, a quien siempre le tocó ser el gracioso, el rebelde convertido en hombre de familia. Ahora es dueño de un concesionario de coches, gana un sueldo de 6 cifras, y se sale con la suya sin llamar a mamá durante meses, porque está muy ocupado. Luego estoy yo. Soy el artista de la familia, o al menos esa es la etiqueta que me pusieron en el instituto, cuando empecé a grabar sketches con mis amigos y a editarlos en un portátil viejo. Con el tiempo, lo convertí en una carrera, edición de vídeo freelance, grabación de anuncios para pequeñas empresas, bodas, y algún trabajo extra en YouTube. Me encanta, aunque no sea algo llamativo. Pero para mi familia, es como si estuviera desempleado. Cada reunión familiar incluye alguna variación de, ¿todavía sigues haciendo esos videítos?, por parte de mis tías, o, ¿has pensado alguna vez en conseguir un trabajo de verdad?, de mi madre. Antes intentaba explicar lo que hacía, pero siempre sentía que estaba hablando con una pared. Así que, al final, simplemente sonreía y dejaba que creyeran lo que quisieran. La noche del aniversario, llegué un poco tarde. Tenía una llamada con un cliente que se alargó, y el tráfico no ayudó. Cuando entré, nadie se dio cuenta de inmediato. No era inusual. Encontré mi asiento y me acomodé. Llevaba un traje azul marino, bien afeitado, y con el regalo en la mano. Incluso había hecho un pequeño vídeo tributo para mis padres, fotos del día de su boda, viejos clips de VHS que digitalicé, y mensajes de amigos y familiares, todo unido con una suave música de piano. Se estaba reproduciendo en bucle en una pantalla cerca de la mesa de postres, pero nadie parecía saber quién lo había hecho. La cena transcurrió con la charla habitual. Lidia se sentaba en la mesa principal con su marido y sus hijos, acaparando la atención como siempre. Adam estaba a 2 asientos de mí, bromeando con el tío Ron sobre fútbol. Intenté conversar, pero siempre se sentía como nadar contracorriente. Hablaban de vacaciones, de ascensos, de que el hijo mayor de Lidia había entrado en Stanford. Cuando mencioné un proyecto reciente que había editado para un equipo de documentalistas, Lidia asintió vagamente y cambió de tema. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta gente no me hace preguntas. Simplemente esperan a que deje de hablar. Después de la comida, hubo discursos. Lidia fue la primera. Tomó el micrófono, mostró su sonrisa ensayada, y agradeció a todos por venir. Luego se dirigió a mis padres y dijo, criasteis a 3 hijos maravillosos, cada uno tan diferente y único. Gracias por apoyarnos siempre y por enseñarnos el significado del amor y la familia. Hasta ahí, nada demasiado sorprendente. Luego añadió, a Adam, por ser siempre la roca, en quien podemos confiar para arreglar desde un grifo roto hasta un corazón roto. Y a mí, supongo, por ser la organizadora, la que se preocupa, la que recuerda los cumpleaños y hornea galletas a las 2 de la madrugada. La multitud se rió. Esperé el último nombre del trío. Nunca llegó. Eso es todo, dijo dulcemente. A cada hijo que ha hecho de esta familia lo que es. Cada hijo. No cada hermano. No cada nombre. Solo cada hijo, genérico, vago, despectivo.
Me quedé mirando mi tenedor, esperando que el calor de mi cara se desvaneciera. Quizás se le olvidó. No, Lidia no olvida las cosas. Es el tipo de persona que anota las limpiezas dentales en su calendario con 6 meses de antelación. Lo hizo a propósito. Me reí en voz baja, un pequeño bufido por la nariz. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Luego se levantó Adam, alzó su copa. Un brindis por los que siempre estuvieron ahí cuando importaba. Sus ojos recorrieron la sala, pero nunca se detuvieron en mí. Ni una sola mirada. Las palabras eran casuales, demasiado casuales, pero afiladas como un cuchillo que se desliza bajo las costillas con una sonrisa. Aún así, choqué mi copa para el brindis. Fingí no sentir esa punzada bajo el cuello de la camisa. Es el juego que he aprendido a jugar. Si te inmutas, ellos ganan. El resto de la noche pasó como un borrón. La presentación de diapositivas se reprodujo de nuevo. La gente se reía de los viejos clips, aplaudía durante los discursos y lloraba con la historia de amor. Nadie mencionó al creador del vídeo. Mis padres no lo sacaron a colación. Quizás asumieron que Lidia lo había hecho. Cuando sacaron el pastel, me quedé de pie cerca del fondo de la sala, plato en mano, sonriendo a la gente que pasaba a mi lado como si yo fuera una pared. Miré a mis padres, de pie, cogidos del brazo frente a su pastel, con los rostros iluminados por la luz de las velas. Luego miré a Lidia y Adam, flanqueándolos a cada lado como en un retrato familiar. Y pensé, si me fuera ahora mismo, ¿alguien se daría cuenta? Así que lo hice. Me fui. Tiré mi plato, cogí mi abrigo y me deslicé por la puerta lateral sin despedirme. Estaba lloviendo, una lluvia ligera, brumosa y fría. Me quedé junto a mi coche unos segundos, dejando que me empapara los hombros. No estaba enfadado. Todavía no. Ni siquiera estaba herido. Simplemente me sentía borrado, como si me hubieran eliminado de mi propia historia. Pasaron 3 días. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Ni siquiera para preguntar por qué me fui temprano. Ahí fue cuando todo cambió. Fue entonces cuando la tristeza se calcificó y se convirtió en otra cosa. Repetía el discurso de Lidia en mi cabeza como un disco rayado. Palabra por palabra. Luego, el brindis de Adam. Luego, el silencio de mis padres. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Abrí mi software de edición, arrastré una línea de tiempo en blanco a la pantalla y titulé el proyecto, Un brindis por los que siempre estuvieron ahí. Y mientras la línea de tiempo se llenaba lentamente, fotograma a fotograma, supe exactamente lo que iba a hacer. Pero ya llegaré a eso. Retrocedamos un poco. Dejadme mostraros cómo la dinámica de esta familia llegó a ser lo que es, porque esto no empezó en la fiesta de aniversario. Eso fue solo la gota que colmó el vaso. La última sonrisita. El último nombre omitido. No. Si de verdad queréis entender por qué hice ese vídeo, por qué hizo que todos dejaran de sonreír, necesitáis ver lo que vino antes. Y creedme, la espera merece la pena. Como la mayoría de las cosas en esta familia, todo empezó mucho antes de la fiesta. Se va construyendo lentamente, capa sobre capa, como el agua que gotea sobre una piedra hasta que todo se agrieta. Al principio no te das cuenta. Lo excusas. Te dices a ti mismo que es su forma de ser. Pero un día, dejas de poner excusas, y todo ese silencio acumulado se convierte en combustible. Soy el menor de 3, nacido 10 años después de Lidia y 7 después de Adam. Solía pensar que fui un accidente hasta que una vez oí a mi madre hablar por teléfono con su prima, diciéndole, Eric fue nuestra pequeña sorpresa. Sorpresa siempre sonó mejor que error, así que me aferré a eso. Aún así, ser el más joven en una familia donde los 2 mayores básicamente pusieron el listón por las nubes significaba que siempre estaba por detrás. Lidia era la estudiante de sobresaliente con un currículum universitario brillante. Adam era el mariscal de campo del instituto que de alguna manera hacía que hasta el castigo pareciera encantador. ¿Y yo? Yo dibujaba caricaturas en los márgenes de mis deberes y hacía vídeos de stop motion con figuras de acción. Eso no era productivo. No era algo de lo que pudieras presumir en la iglesia.
No puedo deciros cuántas veces oí alguna versión de «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?» o «Lidia nunca nos dio tantos problemas». Ni siquiera hacía nada malo. Simplemente, no era ellos. Cuando tenía 16 años, gané el segundo lugar en un concurso nacional de cortometrajes. Estaba en las nubes. Recuerdo correr a la cocina sosteniendo el certificado del premio como si fuera de oro. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. ¿Hay dinero de premio?, preguntó. No lo había. Bueno, quizás la próxima vez. Lidia había recibido una ovación de pie por hornear un pastel para la recaudación de fondos de la iglesia la semana anterior. Creo que todavía sacan ese tema en cada acción de gracias. Pero seguí adelante. Trabajé durante la universidad, acepté todos los trabajos de edición que pude, e incluso volví a casa durante un año para ahorrar dinero después de graduarme. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a pudrirse. Lidia ya estaba casada para entonces, viviendo en las afueras, y Adam acababa de comprar su primera casa con su prometida. Ambos venían a cenar todos los domingos sin falta. Y cada domingo, el guión era el mismo. Lidia traía un postre y hablaba de los proyectos escolares de sus hijos o del último viaje de trabajo de su marido. Adam presumía de sus cifras de ventas o mostraba fotos de la nueva parrilla que había comprado. Y yo mencionaba un proyecto en el que estaba trabajando y recibía un cortés asentimiento de mamá, seguido de un giro de vuelta a la receta de la cazuela de Lidia. A veces me preguntaba si podría confesar haber robado un banco y nadie se inmutaría, a menos que eso significara que por fin podría permitirme un trabajo de verdad. Pero el verdadero punto de inflexión llegó después del susto de salud de mi padre hace 2 años. Tuvo un derrame cerebral leve. Afortunadamente, no fue debilitante, pero nos asustó a todos. Lidia y Adam acudieron como salvadores, llamando a hospitales, hablando con médicos y haciendo preguntas. Yo me quedé en casa. Fui yo quien se aseguró de que llegara a las citas, le tomó la presión arterial, caminó con él cada mañana e hizo sus comidas bajas en sodio. Yo trabajaba como freelance, así que podía hacerlo de forma remota, lo que significaba que todos esperaban que yo colaborara un poco más. No me importaba. Es mi padre. Simplemente pensé que todos estábamos haciendo lo que podíamos. Pero entonces Lidia empezó a llamar todas las noches para saber cómo iba todo, no a mí, sino a mamá, preguntando cómo iban las cosas, ofreciendo sugerencias de fisioterapeutas y recomendando vitaminas. Y poco a poco, empezaron a actuar como si ella fuera la que mantenía el barco a flote. Mamá decía cosas como, menos mal que Lidia es tan organizada, mientras yo estaba a su lado doblando la ropa de papá. Podría haber gritado. Cuando se recuperó, la familia le organizó una cena de celebración. Lidia volvió a dar un discurso. Le encantan los discursos. Agradeció a Adam por visitar a papá en el hospital y por traer un humor muy necesario, y luego dijo, y, por supuesto, yo intenté ayudar desde lejos, pero ya sabéis, los niños y el trabajo. Luego me señaló y dijo, y Eric también estuvo aquí. Probablemente vio algunas películas con él, ¿verdad? No la corregí. Simplemente me disculpé, me senté en el porche y conté los minutos hasta que pudiera irme sin que me regañaran por no quedarme lo suficiente. Aún así, seguía apareciendo. Cumpleaños, fiestas, baby showers. Yo estaba allí. Ayudaba a preparar. Llevaba regalos. Hacía fotos y vídeos gratis. Y nunca dije una palabra cuando la gente decía cosas como, es genial que Lidia lo documente todo, mientras sostenían una foto que yo había tomado. Ese tipo de silencio se convirtió en una segunda piel. La llevas tanto tiempo que olvidas cómo se siente alzar la voz. Pero la traición, la que rompió algo que no puedo reconstruir, llegó la Navidad pasada. Fue en casa de Lidia, por supuesto. Perfectamente decorada, calcetines a juego, un ambiente a lo Martha Stewart. Había envuelto mis regalos con cuidado, los había etiquetado con esmero y había traído una botella de vino que en realidad no podía permitirme. Cuando llegué, mi nombre no estaba en el plano de asientos para la cena. Oh, lo siento, dijo Lidia. Debí olvidar imprimir esa. No te importa apretujarte en la mesa de los niños, ¿verdad? Me lo tomé a broma, me senté con mis sobrinos y sobrinas, e intenté que fuera divertido. Bromeé sobre Papá Noel y los hice reír. Me quieren, los niños.
Quizás porque los escucho. Quizás porque no hablo por encima de ellos como los adultos hacen conmigo. Después de la cena, hicimos el intercambio de regalos. Todos abrieron sus presentes en un gran círculo en la sala de estar. Adam le regaló un nuevo reloj inteligente a mamá y papá. Lydia recibió un bolso de diseñador. Sus hijos recibieron tabletas y sets de Lego. Abrí el mío y encontré calcetines. Ni siquiera de los graciosos, solo calcetines negros normales de grandes almacenes. No había ninguna nota. Miré a mi madre. Me sonrió como si no pasara nada, como si no fuera una bofetada en la cara. Pensamos que te vendría bien algo práctico. Eso habría sido suficiente para doler, pero podría haberlo superado. He recibido calcetines antes. He recibido menos. Pero entonces, el marido de Lydia dijo algo que lo cambió todo. Estaba mirando los regalos, bromeando, y dijo, vaya, este año nos hemos lucido. Todos han sido mimados. Luego añadió, bueno, excepto Eric. Alguien debe haberse portado mal este año. Todos se rieron. No con crueldad, solo como si fuera normal, como si yo fuera el chiste de la familia, el invisible. Sentí que algo se rompía en ese mismo instante. No lloré. No grité. Simplemente me quedé sentado, mirando esos calcetines en mi regazo, y me di cuenta de que no formaba parte de esta familia. No de verdad. Era un accesorio, el personaje de fondo en la película de sus vidas. El último clavo en el ataúd llegó 2 semanas después. Descubrí por accidente que mis padres habían abierto un fideicomiso familiar. Lydia y Adam figuraban como beneficiarios. Yo no estaba en absoluto. Solo me enteré porque Lydia reenvió por error una cadena de correos electrónicos al Eric equivocado. Me llamó 1 hora después, con la voz tensa, diciendo que era un asunto legal delicado y que no era nada personal. Nada personal. Me enfrenté a mi madre, le pregunté por qué. Me dedicó ese suspiro cansado que siempre hacía cuando me ponía sentimental. Dijo, bueno, cariño, Lydia tiene una familia que cuidar, y Adam nos ha estado ayudando con algunos asuntos financieros. Tú no necesitas mucho, ¿verdad? Eres minimalista, ¿no? La miré, atónito. ¿Minimalista? ¿Así es como llamamos ahora a ser excluido? Fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. No grité. No protesté. Simplemente dije, de acuerdo. Y me marché. No respondí a sus mensajes durante 2 meses. Lydia me escribió para pedirme ayuda para hacer una presentación de diapositivas para la fiesta de aniversario. La ignoré. Adán envió una invitación a un chat grupal para una llamada de planificación. La ignoré. Y aún así, siguieron adelante con la fiesta como si yo nunca hubiera estado allí. Esa fue mi prueba. Si yo desaparecía, nada cambiaba. Así que, me presenté. Sonreí. Me reí. Comí pastel. Y luego me fui en silencio. 3 días después, empecé a editar. Tenía material que no sabían que tenía. Audio, conversaciones antiguas, fotos, cada evento familiar que había filmado pero nunca compartido. Y empecé a montar algo real. No un tributo, ni una celebración. Un ajuste de cuentas. Pero me estoy adelantando de nuevo. Tenéis que entender lo que hicieron. Cómo me hicieron sentir como un fantasma en la mesa de mi propia familia. Y una vez que lo hagáis, una vez que hayáis sentido de verdad lo que yo sentí, entenderéis por qué hice lo que hice a continuación. Creedme, nunca lo vieron venir. Si alguna vez te has sentado en una habitación llena de gente y has sentido que estabas viendo la vida a través de un cristal insonorizado, entenderás dónde estaba yo después de esa Navidad. Esa noche, con los calcetines todavía en mi bolsa de lona, conduje directamente a casa, ni siquiera me quité el abrigo, y me quedé de pie en medio de mi apartamento hasta que el silencio se volvió insoportable. Entonces me senté y lloré. No del tipo cinematográfico, de una lágrima cayendo por la mejilla. Del tipo feo, con sollozos que te sacuden el pecho y mocos en la manga, ese que te hace sentir como si te estuvieras desmoronando en capas. Ese fue mi punto más bajo. No por los calcetines.
Ni siquiera por el fideicomiso o el plano de asientos o el hecho de que mi nombre apenas se mencionara en la fiesta de aniversario. Fue porque finalmente me di cuenta de algo que había tenido demasiado miedo de admitir: no me querían como yo los quería a ellos. Y nunca lo habían hecho. Esa revelación abrió una grieta enorme. La semana después de la fiesta, me moví de manera diferente. No estaba resentido, solo quieto. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé así. Dejé de revisar el chat grupal de la familia. Dejé de actualizar, esperando que alguien me contactara para preguntarme si estaba bien, porque no lo estaba. Pero de todos modos no lo habrían preguntado. Y por primera vez, no intenté arreglarlo. Tenía una pequeña lista de clientes pendientes en ese momento: 2 vídeos de boda, un vídeo promocional para una panadería local y un youtuber que necesitaba que sus blogs tuvieran un mejor ritmo. Normalmente, entregaría el trabajo, enviaría una factura cortés y esperaría semanas para que me pagaran. Pero no esta vez. Subí mis tarifas. Añadí cargos por urgencia. Eliminé a los clientes que pagaban poco y esperaban revisiones a las 2 de la madrugada y me escribían como si fuéramos mejores amigos. Sorprendentemente, nadie se inmutó. La pareja de la boda me recomendó a otras 2 parejas. La panadería publicó mi vídeo y me etiquetó, algo que nunca antes había pedido. Y en 3 días, tenía 6 nuevas consultas. ¿Y el youtuber? Duplicó su número de suscriptores en un mes y me dio un contrato permanente. Era como si el universo hubiera estado esperando a que dejara de disculparme por existir. También tomé parte del dinero que gané y lo reinvertí. Compré una cámara decente, nada espectacular, pero lo suficientemente buena como para no tener que pedir equipo prestado nunca más. Luego me suscribí a algunos cursos avanzados de edición. No porque lo necesitara, sino porque quería ser más agudo, mejor, para mí. Una noche, me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada editando un montaje para una marca de moda, completamente concentrado, con la música a todo volumen en mis auriculares, la gradación de color perfecta, los cortes cayendo justo en el ritmo. Cuando terminé, me recosté y me di cuenta de algo que no había sentido en meses: orgullo. No del tipo que buscas en los demás. Del tipo real. El que llega cuando nadie está mirando. Y quizás fue entonces cuando todo encajó. Todos esos años que pasé persiguiendo un asiento en la mesa de mi familia, no solo estaba pidiendo reconocimiento. Les estaba pidiendo que me vieran para poder verme a mí mismo. Pero la verdad es que ellos no pueden definirme. Ya no. No solo me volví más fuerte. Me volví más agudo, más enfocado. Empecé a grabar para mí de nuevo, no solo para clientes. Hice un cortometraje, de solo 5 minutos, sobre la invisibilidad. No del tipo de superhéroe, sino del tipo humano. El que sientes cuando dices algo en un grupo y nadie responde. Cuando te sientas en la mesa de los niños mientras tus hermanos brindan entre ellos. Cuando haces un vídeo tributo para tus padres y nadie pregunta quién lo hizo. Lo publiqué en Vimeo y ni siquiera compartí el enlace, pero de alguna manera se hizo notar. Un pequeño festival de cine independiente se puso en contacto. Querían presentarlo. Luego otro. Y de repente, empecé a recibir correos electrónicos de extraños diciéndome que se veían reflejados en mi trabajo. Una mujer escribió: esto me hizo llorar. No sabía cómo explicar lo que sentía durante años hasta que vi esto. Y ese fue el punto de inflexión. No un gran momento de lo logré. No un trofeo ni un clip viral ni una fama repentina. Solo el conocimiento silencioso de que podía tomar el dolor y convertirlo en algo hermoso. Que mi voz importaba. Incluso si las personas más cercanas a mí nunca la escuchaban. Empecé a planificar el vídeo poco después de eso. El que enviaría a mi familia. No fue por venganza. Al principio no. Se trataba de la verdad, una especie de libro de cuentas emocional. Revisé años de grabaciones, cumpleaños, fiestas, graduaciones, todas las pequeñas cosas que había filmado y catalogado como un archivista fantasma. Vi clip tras clip, notando patrones que no había visto antes, como que Lidia siempre hablaba por encima de mí en las conversaciones grupales. Como Adam hacía bromas a mi costa con esa crueldad casual que los hermanos mayores creen que es encantadora. Como mis padres se iluminaban cuando Lidia entraba en una habitación pero apenas levantaban la vista cuando lo hacía yo.
Aislé audio, ralenticé ciertos fotogramas y encontré momentos en los que yo estaba justo fuera de plano, sosteniendo la cámara. Momentos en los que le pasaba una bebida a alguien o le arreglaba el cuello de la camisa, solo para que se dieran la vuelta sin un gracias. Hubo un momento, en la Navidad de hace 3 años, en el que le di un regalo a la hija de Lidia. Lo abrió, gritó de alegría y corrió hacia Lidia, diciendo, «Mami, gracias». Lidia sonrió y dijo, «Por supuesto, cariño». Yo estaba de pie justo ahí. La etiqueta tenía mi nombre. Lo añadí a la línea de tiempo. Luego superpuse la narración, mi voz calmada, ecuánime, contando la historia tal como fue. Sin exageraciones, sin gritos, solo la verdad al desnudo. Lo titulé La familia que observé desde lejos. No lo envié de inmediato. Lo guardé en mi escritorio durante días, luego semanas. Pensé que quizás superaría la necesidad. Quizás el éxito sería suficiente. Quizás su silencio no dolería tanto si simplemente seguía adelante. Pero entonces mi madre llamó. Era una tarde de martes cualquiera. Casi no contesté, pero lo hice. Eric, dijo, con su voz brillante y distante. Estamos preparando un pequeño vídeo de recuerdo del aniversario. Lidia dijo que podrías tener algo de metraje. Eso fue todo. No un oye, nos dimos cuenta de que te fuiste temprano. No un ¿estás bien? No un gracias por el vídeo que a todos les encantó. Solo una petición. Como si yo fuera una herramienta que guardaban en el garaje y recordaban cuando algo necesitaba ser arreglado. Dije que enviaría algo, y 3 días después, lo hice. Sin contraseña, sin advertencia, solo un enlace de Vimeo limpio y no listado en el chat grupal titulado, un brindis por los que siempre estuvieron ahí. Luego apagué mi teléfono, me serví una copa de vino y esperé. No para recibir disculpas, ni siquiera validación. Solo para que el silencio finalmente se rompiera. Pero lo que vino después no fue silencio en absoluto. Y si pensabais que la fiesta fue incómoda, esperad a ver cómo reaccionaron. Os lo contaré todo. Nunca solía pensar en mí como alguien que pudiera planear una venganza. Siempre sonaba demasiado dramático, demasiado cruel, demasiado diferente a mí. Pero, por otro lado, solía pensar que tenía una familia que me veía. La vida tiene una forma curiosa de cambiar tus definiciones. Después de enviar el enlace del vídeo, hice algo que nunca había hecho antes. Silencié el chat grupal. No solo ocultar notificaciones, sino un silencio total de 30 días. No quería ver sus reacciones. Todavía no. No buscaba una gratificación instantánea. Esto no era un truco publicitario. Era un espejo. Si lo rompían o se miraban en él, dependía de ellos. Lo que no esperaba, sin embargo, fue lo rápido que empezarían las consecuencias. Pasaron menos de 48 horas antes de que empezara a recibir noticias de la familia extendida. Mi primo Danny me envió un mensaje, «Tío, acabo de ver el vídeo». «Joder, ¿estás bien?» La hermana de mi madre, la tía Rachel, llamó y dejó un mensaje de voz que comenzaba con un tembloroso, «Eric, no me di cuenta de lo mal que estaba», y terminaba con ella llorando en silencio antes de colgar. Incluso una amiga de la familia con la que no había hablado desde el instituto me envió un mensaje por Facebook diciendo que lo vio 3 veces y lloró en cada una de ellas. Aún así, ni una sola palabra de Lidia, ni de Adam, ni de mis padres. Dejé que la situación reposara. Y mientras ellos se consumían en cualquier mezcla de culpa, confusión o instinto de supervivencia que estuvieran sintiendo, yo me puse a trabajar. ¿Veréis, ese vídeo? Ese no era el final. Era solo el prólogo. El plan real comenzó cuando me di cuenta de lo poderosa que puede ser la verdad cuando finalmente se dice en voz alta. No gritada, no utilizada como arma, simplemente expuesta. Hace que la gente se retuerza de maneras que ni siquiera la ira puede lograr. Porque la ira le da a la gente algo contra lo que luchar. Pero la verdad tranquila y bien documentada, esa es una cuchilla que corta hacia adentro. Comencé a redactar el segundo vídeo casi de inmediato. Este no sería personal, no de la manera obvia. Estaría enmarcado como un documental, un estudio sobre los roles familiares y los efectos a largo plazo de la negligencia emocional. Lo llamé El asiento fantasma, ser el hijo olvidado a plena vista.
Empezó como un proyecto privado, algo catártico. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que podría ser algo más grande, algo que ayudara a más personas que solo a mí. Entrevisté a algunos amigos que tenían historias similares. Publiqué una solicitud anónima en un grupo de freelancers creativos del que formo parte. ¿Alguna vez has sido el hermano ignorado? ¿Quieres compartir tu historia ante la cámara? En pocos días, tenía respuestas. Experiencias reales, crudas y dolorosas. Una mujer habló de ser la cuidadora de su padre moribundo mientras sus hermanos tomaban todas las decisiones a cientos de kilómetros de distancia y se llevaban todo el crédito. Un chico me contó que lo habían dejado fuera del testamento familiar porque no era tan responsable como su hermana, a pesar de ser el que había sacado a sus padres de deudas 2 veces. Edité sus entrevistas juntas, añadí comentarios y clips de mi propia vida donde tenía sentido. Pero esta vez, fui estratégico. Sin nombres, sin rostros a menos que dieran permiso. Sin referencias directas a mi familia. No intentaba arruinar reputaciones. Estaba pintando un cuadro más amplio, uno que sabía que ciertas personas reconocerían. Y fue entonces cuando se me ocurrió. Todavía estaban planeando la continuación de la fiesta de aniversario. El aniversario real de mis padres era en abril, y la celebración en el salón de banquetes se había adelantado a febrero para acomodar los horarios de todos. Pero venía una segunda parte, una cena más íntima, solo para la familia, en casa de Lidia. Solo la familia inmediata, solo nosotros 6, Lidia y su esposo, Adán y su esposa, mis padres y, supuestamente, yo. No había respondido a la invitación. Llegó por mensaje de texto grupal la semana después de que el vídeo saliera a la luz. El mensaje de mi madre era clínico: 12 de abril, cena familiar en casa de Lidia, solo nosotros. Por favor, confirmad asistencia. Ninguna mención del vídeo. Ningún indicio de emoción. Simplemente de vuelta a los negocios como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que decidí que asistiría. No para hablar, no para gritar, ni siquiera para confrontar. Iba a actuar. No como un personaje, sino como yo mismo. Finalmente, plenamente, la persona que han estado tratando de no ver durante años. El primer paso, recopilar información. Hice una llamada telefónica discreta a la tía Rachel. Siempre había sido la única en la familia extendida que se daba cuenta cuando yo no estaba. Me enviaba pequeñas tarjetas de cumpleaños, me preguntaba por mis proyectos. Nada agobiante, solo una amabilidad constante. Cuando llamó después de ver el vídeo, no había contestado, pero ahora sí lo hice. Eric, dijo, claramente sorprendida. No estaba segura de que devolverías la llamada. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Por supuesto. ¿Sabías lo del fideicomiso? Hizo una pausa. ¿Lo sospechaba? Tu madre mencionó algo hace un tiempo sobre asegurarse de que Lidia y Adam estuvieran cuidados cuando fueran mayores. Me pareció extraño que no te mencionara, pero no quise entrometerme. Gracias, dije. Eso ayuda. Eso era todo lo que necesitaba de ella. Solo la confirmación de que no lo había imaginado, de que la exclusión era real. No estaba siendo sensible. No estaba exagerando las cosas. Habían tomado una decisión y estaban tratando de fingir que yo no me daba cuenta. Empecé a escribir un discurso, no uno que pronunciaría en persona. No iba a levantarme en la mesa de Lidia y soltar un monólogo como si fuera un drama judicial. No, esto iba a ser sutil, silencioso, guionizado, y grabado y pulido a la perfección. Alquilé un pequeño teatro local por unas horas usando dinero de un proyecto reciente. Me paré solo en el escenario bajo un único foco y me filmé leyendo el discurso. Lo grabé con 3 cámaras, una panorámica, una media y una de primer plano. Sin música, sin trucos de iluminación dramáticos. Solo palabras, verdad y silencio. Aquí hay una parte de lo que dije: a veces, una familia no es cruel. Simplemente es conveniente. Te prestan la atención justa para que sigas apareciendo, pero nunca la suficiente para que te sientas visto. Te acostumbras. Bajas tus expectativas. Te ríes cuando olvidan tu cumpleaños. Le restas importancia cuando omiten tu nombre de la lista. Te conviertes en el callado, el que ayuda, el pacificador.
y al final, olvidas cómo se sentía pedir más. No di nombres. No lo necesitaba. La escena final, yo colocando una silla en una mesa larga, vacía, ligeramente polvorienta, un poco descentrada. Caminé a su alrededor, la miré desde todos los ángulos, luego la retiré y me senté en ella, con la espalda recta, tranquilo. Fundido a negro. La titulé El asiento vacío, y programé su lanzamiento para el 12 de abril a las 9 de la noche, la hora exacta en que la cena familiar estaría terminando. El último paso de la preparación, una memoria USB. La noche antes de la cena, preparé un elegante estuche de cuero negro, impreso a medida. Dentro había una memoria USB de alta velocidad con 2 vídeos, reflexión del aniversario y el asiento vacío. Imprimí una breve nota en papel tipo pergamino, la doblé y la deslicé en el estuche, para vuestros archivos, por si alguna vez os preguntáis qué os perdisteis. Dejé la memoria USB en un sobreacolchado con su dirección escrita a mano. Luego la envié por correo. No a Lidia, no a Adam. A mis padres. Certificado, con seguimiento y firma de entrega. Así que mientras yo me presentaba en la cena, tranquilo y sereno, con una chaqueta gris y una pequeña sonrisa, sabía que la verdadera entrega ya estaba en camino. Del tipo que no necesitaba platos, ni cortesías, ni comentarios pasivo-agresivos para llegar a su destino. El comedor estaba preparado como siempre. El pequeño mundo perfecto de Lidia. Velas, servilletas de lino, una suave lista de reproducción de jazz sonando de fondo. Todos actuaban con normalidad. Demasiado normal. Dije poco. Dejé que hablaran de renovaciones, del ascenso de Adam, de cómo el hijo menor de Lidia estaba aprendiendo a tocar el violín. En un momento dado, mi madre se volvió hacia mí y dijo, ¿y tú, estás trabajando en algo nuevo? Sonreí. Justo terminando algo. Debería entregarse pronto. Asintió como si eso tuviera sentido, completamente inconsciente. Y cuando me fui esa noche, caminando hacia mi coche en el tranquilo aire primaveral, no me sentí amargado. Me sentí preparado. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de llegar a su puerta. ¿Y las consecuencias? Eso es lo que viene ahora. 2 días después de la cena familiar, mi teléfono se iluminó con una confirmación de entrega. Entregado el 13 de abril, 10:47 de la mañana, firmado por Lidia. Perfecto. La imaginé de pie en la puerta con sus impecables pantalones de yoga y su sonrisa pasivo-agresiva, firmando por un paquete que probablemente pensó que era otra de sus compras de decoración online. Imaginé el momento en que abrió el estuche de cuero, leyó la breve nota, conectó la memoria USB y vio cómo su mundo comenzaba a agrietarse, no con drama, sino con la toma de conciencia. Y luego llegó el silencio. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos electrónicos, durante 3 días completos. Al cuarto, comenzó. Empezó con mi madre. Llamó justo después de las 8 de la tarde, la misma hora a la que solía llamarme cuando estaba en la universidad y sentía nostalgia pero no quería admitirlo. Su voz, cuando contesté, no era suave como solía ser. Era frágil. Eric, dijo. Vimos los vídeos. No recibimos tu paquete. No vimos tu trabajo. Solo esa afirmación plana y neutra, como un presidente del jurado anunciando un veredicto. Me lo imaginaba, dije. Yo, hizo una pausa. Eso no fue justo. Nos hiciste quedar. No la dejé terminar. No, dije con calma. Mostré exactamente lo que pasó. No tergiversé nada. Ni siquiera levanté la voz. Se quedó en silencio. No sé qué decir, susurró finalmente. Eso es lo más honesto que me has dicho en años, respondí. La oí tomar una respiración temblorosa. Tu padre. Está muy afectado. Seguro que lo está, dije. Pero debería saber que filmé todo eso porque pensaba que eran recuerdos felices. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Resulta que solo estaba documentando mi propia desaparición. Fue entonces cuando empezó a llorar. Lágrimas de verdad, silenciosas. Y por un momento, sentí un destello de algo. Compasión, tal vez. Pero fue breve. Porque esas lágrimas no eran por mí. Eran por su culpa.
Y la culpa no es lo mismo que el amor. Me preguntó si quería ir a su casa. Dije que no. No con enfado, simplemente con claridad, como si fuera un pronóstico del tiempo. Después de colgar, no me sentí triunfante. No me sentí cruel. Me sentí limpio. 2 días después, llamó Adam. Ahora, su enfoque fue diferente. No empezó con sentimientos. Empezó con la defensa. Nos hiciste quedar como monstruos, espetó. No, respondí, frío como el hielo. Eso lo hicisteis vosotros. Yo solo le di al play. Se rió, pero no de diversión. Era esa risa insegura que la gente hace cuando se da cuenta de que se ha quedado sin munición. Te crees muy listo, ¿no? Poniendo esto online como una especie de mártir. No está online, dije. Es privado, no listado. Solo unas pocas personas tienen los enlaces. Hizo una pausa. ¿Y entonces qué? Solo querías que nos sintiéramos mal. No, dije. Quería que sintierais algo. Porque pasé 31 años preguntándome si era invisible o simplemente conveniente. Y ahora, al menos lo sé. Eso lo calló. Luego vino Lidia. Su mensaje llegó por correo electrónico. Por supuesto. Necesitaba la distancia, el formato. Necesitaba tiempo para esculpir sus palabras. Era un ensayo de 5 párrafos de relaciones públicas corporativas. Un montón de siento que te sintieras así y nunca fue nuestra intención hacerte sentir excluido. Mencionó cómo las dinámicas familiares son muy complicadas y cómo debería haber traído estos sentimientos a la mesa en privado. No respondí. En su lugar, le envié un enlace al segundo vídeo, el asiento vacío. 3 horas después, respondió con solo 3 palabras, lo entiendo. Pero no creo que lo hiciera, porque las consecuencias no terminaron ahí. ¿Recordáis el primer vídeo, el tributo del aniversario que edité y reproduje de fondo durante la fiesta? Bueno, sin que ellos lo supieran, también había subido una versión limpia online titulada simplemente Una celebración dorada, 50 años de amor. No le puse marca de agua, no lo marqué, pero lo publiqué en mi sitio de portafolio freelance donde futuros clientes pudieran ver mi trabajo. Resulta que llamó la atención de una productora de tamaño mediano que buscaba contratar editores freelance para una serie documental sobre nostalgia. Se pusieron en contacto, dijeron que les encantaba el ritmo y la resonancia emocional de la pieza, y me preguntaron si estaría dispuesto a trabajar con ellos en un piloto remunerado. También me preguntaron si tenía algún trabajo más personal que pudieran ver. Les envié el asiento vacío. Eso me consiguió el trabajo. Así de simple, pasé de apenas sobrevivir a editar una serie documental nacional. Sueldo completo, mi nombre en los créditos y aportación creativa. Un contrato de 1 año. Incluso me llevaron en avión a Los Ángeles para la primera ronda de reuniones de equipo. Reservé un hotel, entré en una sala de conferencias con 20 personas, y por primera vez en mi vida profesional, nadie me preguntó si esto era mi pequeño pasatiempo. Era un profesional de verdad. ¿Y la mejor parte? Sucedió sin ellos. No le debía mi éxito a los contactos de Lidia, ni al dinero de Adam, ni a la aprobación de mis padres. Yo construí esto, fotograma a fotograma. Pero la verdadera venganza no fue el silencio que siguió. Fue lo que vino después. Una tarde a finales de junio, recibí un mensaje de mi primo Danny, solo una captura de pantalla. Era un mensaje de grupo de un hilo familiar del que ya no formaba parte. Decía, alguien conoce a un buen videógrafo para la fiesta de jubilación de papá. El de Lidia ha fallado. El presupuesto es ajustado. Tiene que ser alguien de confianza. Danny añadió un único comentario, sugiero a Eric. Y la respuesta de Lidia, sigamos buscando. Fue entonces cuando sonreí. No porque quisiera el trabajo. No lo quería. Ya no. Sino porque finalmente se dieron cuenta de lo que significaba necesitarme y saber que no podían pedirlo. Después de eso, las cosas cambiaron. Pasaron las fiestas. No me invitaron. Dejaron de fingir que yo todavía formaba parte del círculo. Mi ausencia se convirtió en un elemento permanente en lugar de un fallo incómodo. A veces veía fotos de ellos online.
Cenas de grupo, cumpleaños de nietos, lo de siempre. Siempre con un asiento donde yo solía estar, un asiento literalmente vacío en algunas tomas, como un marcador de posición, como una sombra. Y no lo echaba de menos. Construí mis propias tradiciones. Acción de gracias con amigos que realmente escuchaban. Navidades viajando, cámara en mano, persiguiendo la luz en lugar de la validación. Mi apartamento se convirtió en un hogar, no en una sala de espera. Mi vida, una vez definida por lo que no podía obtener de ellos, se convirtió en lo que podía darme a mí mismo. El perdón no llegó rápidamente. No los perdoné porque se lo hubieran ganado. Los perdoné porque estaba cansado de llevarlos en mi pecho como piedras. Los dejé ir por completo. Un año después, casi el mismo día, recibí un último mensaje. Era de mi padre, solo un breve correo electrónico. Sin asunto. Vimos los vídeos de nuevo anoche. Creo que nunca lo dije, pero lo siento por todo. Te fallamos. Espero que algún día nos dejes intentarlo de nuevo. Con cariño, papá. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego cerré la pestaña. No respondí. No lo necesitaba. Porque la venganza nunca fue el vídeo. La venganza nunca fue la memoria USB. La venganza fue vivir una vida tan plena, tan honesta, tan innegable que no podían ignorarme ni siquiera cuando ya no estaba. Y en cuanto a ese último asiento, pueden quedárselo vacío. Porque finalmente encontré el mío en una mesa que construí yo mismo. Y esta vez, no estoy.